Aarón pegó un brinco en el sofá cuando la puerta comenzó a ser sacudida por los golpes. Sin ver el reloj en la mesita a su lado, sabía que la medianoche estaba al caer. El episodio de su serie de crímenes estaba por terminar y su cuerpo comenzaba a enviar las primeras señales de sueño. Los inesperados golpes no cesaron hasta que se levantó y se asomó a la mirilla de la puerta. Mira nada más, pero si es Paul, ¿qué diablos hace en este lado de la ciudad a semejante hora de la noche? Fuera lo que fuera, Aarón estaba convencido que una inusitada emergencia lo había llevado hasta su casa. Abrió la puerta. La imagen que recibió de Paul era como menos preocupante. Estaba empapado. Los mechones negros del cabello le caían sobre la frente. Su camisa negra estaba pegada a su cuerpo. El pantalón caqui botaba copiosas gotas de lluvia y su rostro pálido por el frío. Aarón invitó a pasar a su amigo. Ambos se conocían desde hacía mucho. Ninguno de los dos sabía precisar el tiempo que llevaban siendo íntimos amigos. Solo pequeños flashes, típicos de una memoria dilatada que diluye los recuerdos en imágenes congeladas, daban un estimado de esos años de amistad. Ambos de niños soplando un pastel, aunque solo uno de ellos estaba de cumpleaños. Peleando detrás de las graderías del instituto porque los dos se habían enrollado con la misma chica, que al final terminó por hacerse de novia del matón de la clase al que le apestaba la boca, lo cual les provocó un ataque de risa. Fumando un pitillo de marihuana que Paul hurtó de las cosas de su hermano mayor en una de sus primeras salidas nocturnas a la disco, donde tuvieron que salir a vomitar por el mal viaje que les dio y les arruinó sus planes de ligue, y muchos otros recuerdos que a sus 35 años formaban parte de esa galería mental de imágenes. Un detalle inédito en Paul llamó a su atención. Nunca había visto a su amigo tan alterado. Reconocía los estados de ánimo de Paul, desde la euforia desbocada hasta la indolencia de la depresión de sus malos momentos, pero la agitación que cargaba esa noche era nueva, un nerviosismo que destilaba una densa preocupación. Se aseguró que todas las cortinas de las ventanas estuvieran cerradas antes de sentarse en el sofá. A Aarón no le importó que lo mojara. Se quitó la mochila que llevaba en la espalda y extrajo un puñado de papeles que descargó en la mesita. Eran papeles ordinarios con algunas frases escritas a mano que Aarón no alcanzó a comprender en su primer vistazo, pero notó que eran de puño y letra de Paul. Algo muy malo está pasando, Ar. Paul no era capaz de dejar sus manos quietas. Se rascaba la cabeza o las revolvía mientras hablaba. No hay mucho tiempo para extensos preámbulos y detalles, pero si algo me pasa en las próximas horas, debe ser tú el que esté presente. Hey, tranquilízate, aquí estás seguro. Intenta respirar con calma, voy por un trago de whisky. Aarón volvió 3 minutos después con 2 vasos a medio llenar. Ahora sí, cuéntame qué coño sucede. Es difícil decidir por dónde empezar. Bueno, qué diablos, tengo que soltarlo de alguna forma antes de que sea demasiado tarde. Escucha, Ar, no es ninguna broma. Tómatelo como lo más serio que escucharás de mi boca y quizá de tu vida. Notarás que estas notas tienen mi letra, solo que no están escritas por mí. Es decir, no por el Paul que tienes enfrente, de tu amigo de toda la vida. Todo comenzó hace un par de meses. Llegué al apartamento una tarde después del trabajo como cualquier otro. Tiré mi maletín en el sofá, me aflojé la corbata y fui por una bebida a la cocina. Justo antes de abrir la nevera, observé un papelito de estos en el desayunador. Era extraño porque yo no acostumbro usar estos papeles fuera del trabajo. Lo levanté y ¿qué veo? Una nota escrita de mi puño y letra. La frase no podía ser más sucinta, solo decía: por favor, ayúdame. Me quedé como 10 minutos de pie con el trozo de papel en las manos mientras mi cabeza no paraba de pensar. Según lo que veía, yo mismo había escrito la nota, pero mi memoria no registraba nada de aquello. ¿Acaso lo hice sonámbulo? Era una teoría interesante, además de ser la única que encajaba. Luego de dar revueltas al asunto, me encogí de hombros y boté la nota en la basura. Cosas que la gente adulta normalmente hace cuando sucede algo que su mente es incapaz de comprender. Me deshice de ella pensando que el asunto quedaría olvidado con el tiempo. Al día siguiente, cuando despierto por la mañana y me volteo para apagar el despertador, me encuentro con otro papel idéntico. Había otra frase lacónica escrita: no me ignores. Hice un esfuerzo por pasar por alto aquel sinsentido para alistarme y llegar a tiempo a la oficina, pero no pude dejar de pensar en ello durante el día.
Estaba llegando a la conclusión de que mi mente estaba sufriendo algún tipo de trance inconsciente en el que escribía estos mensajes, pero al llegar a casa, otra nota me esperaba. Estaba colocada sobre el frutero de la mesa, de tal forma que fue lo primero que vi al entrar. Esta vez el mensaje era más extenso. No te estás volviendo loco, ni tampoco pretendo asustarte, pero eres el único que puede ayudarme. Aquellos de locos, lo sé, yo mismo estaba contemplando la posibilidad de recibir asistencia psiquiátrica, pero el hecho de ver que esos mensajes eran de mi puño y letra me hizo experimentar un tipo de empática curiosidad. Si me estaba volviendo loco, quería indagar por mi cuenta hasta dónde llegaría todo esto. Así que tomé el papel y escribí bajo el mensaje: si esto no es parte de una locura, dime quién eres y qué necesitas. Dejé la nota en el mismo lugar y no sufrió cambios mientras estuve despierto. Al otro día, el papel ya no estaba. En su lugar había otra nota, y cuando leí su contenido, sentí que el nudo dentro de mi cabeza crecía más. Paul revolvió los papeles de la mesa y le entregó uno a Aaron. La nota decía: me llamo Paul Jacobsen. No le des muchas vueltas. Digamos que somos la misma persona, pero de dimensiones paralelas. Aquí en mi mundo, las cosas están feas. Esa fue la misma cara que puse yo cuando la leí. No podía ser que una locura de estas proporciones se desatara en mi apartamento. Conjeturé que estaba interactuando con una parte de mí, oculta en lo más profundo de mi subconsciente. Me dio escalofríos, pero una chispa había encendido un fuego y no estaba dispuesto a apagarlo. Me convencí de llegar hasta donde me llevara esta insólita dualidad de mi ser. Sin consultar a nadie y siguiendo mi propio deseo, continué interactuando con el Paul de las notas durante unos días. Una cosa que llamó mi atención es que las réplicas nunca se daban mientras yo estaba despierto o dentro de la casa. Siempre las encontraba al despertarme o cuando regresaba del trabajo. A través de las notas me comentó que eso se debía a que dos personas con la misma entidad no podían ocupar un mismo espacio dimensional al mismo tiempo. Por eso yo debía estar ausente en cuerpo o mente. Es decir, cuando estaba fuera de casa o dormía. Por mucho tiempo pensé que todo esto era una ilusión de esa dualidad concebida por mi propia cabeza. Pero cuanto más compartía mensajes, más me convencía de la versión que me daban las notas. Lee estas notas. En ellas describe su mundo con una verosimilitud asombrosa. Y fíjate que describe cosas inconcebibles para nuestra realidad, cosas que ni siquiera existen. Si de verdad se trataba de mi mente, ¿cómo era posible que diera descripciones tan elaboradas y congruentes? Si de verdad todo salía de mi cabeza, muchos escritores estarían dispuestos a sacrificar uno de sus dedos por esta subrepticia imaginación. Yo intentaba poner en aprietos a mi subconsciente con más y más preguntas. Para todas obtenía una respuesta congruente. Lee esta. Aquí le pregunté cómo era posible que pudiera comunicarse con su yo de esta dimensión. Me escribió que en su mundo la civilización humana había alcanzado una comprensión del macrouniverso, así llamaban a las distintas dimensiones existentes que nosotros ni siquiera sospechamos. Ellos llevan estudiando el macrouniverso desde hace por lo menos 20 generaciones. Gracias a ellos se han acercado a pasos pequeños pero contundentes a la quimera de poder hacer contacto entre ellas. Aún están lejos de llevar a cabo esa interacción que cambiaría el paradigma de la existencia para siempre. Sin embargo, algunos científicos de su mundo ya habían dado los primeros intentos. El mismo Paul de las notas afirma ser uno de estos científicos. Afirma que hasta el momento la única forma de interactuar con otra dimensión es encontrando a su otro yo de dicha dimensión. Una vez lo encontrara, cosa en extremo difícil, solo podía interactuar con la energía residual de su yo de esa dimensión. Los científicos de su mundo descubrieron algo asombroso del macrouniverso y están convencidos de que este conocimiento es la base para su tan anhelado deseo del contacto entre dimensiones. Para nadie es un secreto que la vida es materia y energía, y que la materia es el combustible que hace que el mecanismo de la existencia siga su curso. Descubrieron que todos los seres vivientes tienen una conexión universal con sus yo de las otras dimensiones, una suerte de enlace energético que de alguna manera imperceptible los mantiene unidos. Con esto se responde el enigma de los déjà vu, los sueños premonitorios y los presentimientos.
Son pequeños destellos de la unión energética entre el mismo individuo de una o varias dimensiones y que todos podemos experimentar a veces. Me explicó que a través de la instrumentaria tecnológica de su mundo pudo canalizar de manera más o menos exitosa la conexión de energía entre el yo de este mundo y el yo de su mundo. En su experimento se dio cuenta de un detalle importante, que solo podía utilizar la energía residual de mi ser para poder entablar conexión con mi mundo. En otras palabras, que yo debía estar ausente, ya fuera de cuerpo o de mente, para poder materializar sus mensajes en el mismo espacio-tiempo. Y es por eso que yo encontraba sus notas luego de despertar o regresar del exterior. Sé que debes tomarme por un loco, Art, pero sabes que nunca he pecado de ser una persona delirante. Persona más prosaica que yo no te has topado en la vida. Todos estos papeles archivan la comunicación que tuve estos últimos meses con el Paul de esa otra dimensión. Y si todo esto te parece espeluznante, espera a escuchar lo peor. Me contó que comenzó a realizar estos experimentos de forma clandestina, pues el comité científico que supervisaba el proyecto de la comunicación entre dimensiones aún no se atrevía a autorizar muchos de estos ensayos, pero que justo en este momento poco importaba. Las organizaciones de su mundo se están yendo al traste a raíz de una catástrofe inminente. Lleva el nombre del mismo cataclismo que acabó con los seres vivientes más prolíficos de la historia de nuestro planeta. Un meteorito de proporciones apocalípticas está por colisionar con su planeta. La masa, que acorta distancias con su mundo, es intratable para su tecnología, y el caos ya ha consumido gran parte de los pilares de su civilización. Caos, histeria, suicidios en masa, violencia incontenible. Su mundo vive los últimos momentos antes de la destrucción definitiva. Muchos de sus colegas de profesión olvidaron sus conocimientos en el campo de los mundos paralelos y sucumbieron a la locura. Él, por su lado, intenta hacer un último esfuerzo. Art, mira esta nota. Eres mi última esperanza para conservar mi vida y todo el conocimiento de mi civilización sobre el macrouniverso y las conexiones energéticas. Por favor, ayúdame. Ya había llegado muy lejos a este punto. Fueran desvaríos de mi mente o una comunicación interdimensional real, no podía dejar todo aquí. Le ofrecí mi ayuda y procedió a explicarme cómo tendría que hacerlo. La cosa no era tan fácil y sin duda me dejó en qué pensar. Me dijo que la única manera de materializarse en mi mundo sería que yo dejara mi lugar vacante en el espacio-tiempo. Algo así como lo que pasaba con los mensajes. Debía cederle mi espacio energético para que él pudiera manifestarse en este mundo, pero esta vez de una manera más contundente. Utilizaría mi energía residual como puente para materializarse de forma exitosa. Yo estaba dispuesto a ayudarle, Art, pero debía hacer algo que me pone los pelos de punta. El asunto es que esa ausencia de mí que necesita se refiere a tratar de engañar a la muerte. Me propuso llenar la bañera con agua, atarme los pies, colocarme grilletes en las manos y luego zambullirme en ella. En teoría, tenía que vencer el deseo irrefrenable por respirar hasta llegar a un punto de casi inconsciencia. Tenía que dejar que el oxígeno se agotara hasta el mínimo en mi cuerpo, mientras el Paul del otro lado se internaba en una de las cámaras de canalización de energía de su laboratorio y se desprendía de su cuerpo físico. Una vez estuviera al borde de la muerte, él se materializaría en mi baño y me sacaría de la bañera para hacerme las maniobras RCP. Así los dos Paul habitaríamos el mismo plano existencial. Le hice saber mi renuencia a llevar a cabo semejante temeridad. Paul trató de convencerme con muchos argumentos razonables, como el hecho de que nuestra civilización se vería inmensamente beneficiada con sus conocimientos universales, componente esencial para la preservación de la humanidad. Mi sacrificio me elevaría a una especie de Jesucristo moderno. He pensado esto por mucho tiempo y he llegado a la determinación de hacerlo, pero no solo. Por eso he acudido a ti, Art, la única persona a la que le puedo confiar mi vida a ciegas. Quiero que me ayudes a llevar a cabo el experimento. Ya haré mucho tiempo que perder, pues el mundo de mi otro Paul está a punto de quedar pulverizado. Sé que tienes muchas dudas y pensarás que esto es una locura, pero estas notas, muchas extensas y espaciadas en el tiempo, son la única prueba de lo que te he dicho. Sé que no debo, pero necesito un último sacrificio por nuestra amistad. Necesito que supervises mi intento de engañar a la muerte.
Tendrás que atarme para evitar el pataleo y pasados 5 minutos debes sacarme, pase lo que pase. Aaron estaba en shock. Muchos pensamientos simultáneos cruzaron por su mente. La historia de Paul era tan extraordinaria que, aun con las pruebas más irrefutables, era difícil de digerir. Por otro lado estaba su amigo. Lo conocía a la perfección y sabía que estaba convencido de lo que decía, fuera cierto o no. Luego de 30 minutos que Paul le concedió para pensarlo, al final decidió por ayudarle. Podía meterse en un problema de los grandes si el experimento salía mal, así que no consentiría dejarlo más de 5 minutos bajo el agua. Los dos amigos entraron al baño de la habitación de Aaron. Este último abrió el grifo y comenzó a llenar la tina. Mientras Paul colocaba la mochila en el lavamanos, se quitaba la camisa y se tragaba una píldora calmante que extrajo de uno de sus bolsillos. El nivel del agua ascendió y Aaron cerró la llave hasta que llenó 3/4 de la bañera. Paul, hago esta locura porque se trata de ti, pero créeme que ahora mismo esto es lo último que me apetece hacer en este mundo. Solo espero que no tengamos que arrepentirnos. Tú tranquilo, Ar, he estudiado mucho el experimento y el riesgo lo vale. En definitiva, estamos haciendo algo de suma trascendencia. Aaron estaba de rodillas, con el vientre pegado al borde de la tina mientras sacaba las esponjas de baño del fondo, y por eso no se percató que su amigo se acercó por su espalda. Sintió que una mano lo tomaba por la nuca con una fuerza contundente y lo empujaba hacia el agua. Aaron intentó reaccionar, pero cuando lo hizo, otra mano le tomó su brazo derecho y le aplicó con rápida destreza una llave paralizante. Un punzante dolor invadió su brazo cuando su muñeca subió casi a la altura del omoplato. No tuvo oportunidad de gritar, pues la mano de la nuca sumergió su cabeza en el agua. Y ahora presión sobre su nuca y su brazo contorsionado. Aaron comenzó a patalear en un vano intento por desprenderse de su agresor, pero hasta en su desesperación sabía que no podría librarse. El agua entró por su boca y sus entrañas comenzaron a arder cuando los pulmones se llenaron de líquido letal. La superficie de la bañera era una turbulencia descontrolada por el esfuerzo de ambos hombres. El cuerpo de Aaron sufría convulsiones y su mente era un remolino de pensamientos. Esto debe ser una broma de Paul y de las buenas. ¿Dónde coño aprendió a neutralizar a una persona con tanta destreza? Pero los segundos pasaban y cada minuto bajo el agua fue una eternidad para su agonizante cuerpo. Y cuando, al fin, su conciencia, en continua lucha por prevalecer, sucumbía a su inevitable destino, el último de sus pensamientos fue tan lúcido como frío. ¿Por qué, Paul? El torso dejó de revolcarse y las piernas de patalear. Entonces Paul se levantó, y mientras silbaba las notas de una canción que ningún hombre de este mundo jamás ha escuchado, comenzó a secarse las manos, los brazos y el pecho desnudo con la toalla colgada al lado del lavamanos. El muerto seguía en la misma posición, de rodillas, al borde de la bañera y con medio cuerpo sumergido en el agua. Paul comenzó a hablar como si su amigo aún le pudiera escuchar. «¿Sabes, Ar? De todas las cosas que te conté, hay un detalle que omití. Y ese es que Paul, en realidad se llevó a cabo el experimento que le pedí en las notas. A él también lo engañó un poquito. No hay posibilidad que dos personas con la misma entidad ocupen un mismo espacio-tiempo, y no hay forma de tomarle el pelo a la muerte. Es por eso que debía morir en la bañera. No lo tomes a mal, en realidad no soy una mala persona, solo un individuo desesperado porque su mundo se va al carajo. Lo siento por ustedes dos, de verdad te lo digo». Paul ya se ponía la camisa cuando Aaron levantó la cabeza del agua e inundó la pieza con arcadas y tosidos. Vomitó agua, restos de cena y jugos gástricos. Se quedó allí unos minutos, abrazado a la bañera, y luego se puso de pie. Paul no estaba sorprendido. «Es más horrible de lo que imaginé», dijo Aaron una vez recuperó el control de la voz. «Bueno, era esto o lo que nos deparaba el destino. Lo importante es que ya lo superaste». «Así es, Paul. Esto sí que es burlar a la muerte. Ahora toca seguir adelante, sea lo que nos espere aquí. No queda más, mi buen amigo. Bienvenido a tu nuevo hogar». Si te gustó el video, apóyame con tu like.
Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.